El sapo y el padrecito. Dicen que hay criminales. Dicen que hay monstruos. Y luego está el sapo, un hombre cuya lista de muertos superaba el centenar. Un asesino que ni el propio infierno parecía querer. Un nombre que hacía temblar incluso a otros criminales. Pero también dicen que hasta la oscuridad más profunda puede volverse hacia la luz. Y esta historia es prueba de ello. Porque detrás del monstruo hubo un niño. Detrás del asesino, un soldado. Y detrás del hombre, un reo perdido que encontró redención en el lugar menos esperado, en la cárcel del mar. Las Islas Marías. Hola, ¿qué tal? Buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Astrid Manzano y en este canal encontrarás los relatos de México oculto. El México que no se sabe, el México que pocos cuentan. Acompáñame esta noche a conocer la historia de El sapo y el padrecito. Y pues, aquí en el Panteón es muy famoso esta historia de amistad que se da entre el padre Juan Manuel Martínez Macías, este personaje que fue un asesino serial, más conocido como el sapo. El padre Trampitas, que así le decían, conocido aquí en la isla, cambió no solamente la vida del sapo, sino de muchas personas. Un compás que él tenía, entonces él va y hiere a su compañero. Aquí comienza la historia de un asesino y un padrecito con un pasado igual de inquietante. Una amistad que no debería existir, una redención que nadie pidió y dos tumbas que hoy duermen juntas. El niño que nació asesino, 1917. José Ortiz Muñoz tenía 9 años cuando mató por primera vez. Su víctima, un compañero de clase. El arma, un compás escolar. 12 puñaladas directas al corazón. ¿Y el motivo? Que el maestro prefería al otro niño. No lloró, no se escondió, no pidió perdón. A los 9 años ya era un asesino. Lo encerraron con adultos hasta la edad de 14 años. Era un pequeño frágil, pero no tenía miedo. Y ya sabía matar. El pistolero. Creció y no cambió. A finales de los años 20 se convirtió en pistolero de encargo. Su oficio era simple. Matar por dinero. Matar por encargo. Matar para otros. Y cuando alguien así vive demasiado, termina siendo útil para gente poderosa. Políticos, caciques, autoridades. Todos lo usaron. Y él simplemente cumplió. La masacre de León. Corría el año de 1946, cuando el sapo se adjudicó uno de los episodios más crueles de su historia. José Ortiz aseguró haber matado a más de 120 personas él solo durante una manifestación sinarquista. Con ametrallador en mano, disparó sin detenerse. ¿Exageración? Tal vez, pero sabiendo quién era el sapo, nadie lo cuestionó. Lecumberri, el monstruo enjaulado. Lo capturaron en 1941 y lo llevaron directo al Palacio Negro de Lecumberri. Y ahí adentro descubrieron que encerrarlo no significaba controlarlo. El sapo siguió matando, impune, brutal y letal. Pero fue en el año de 1950 que asesinó al reo Isidro Martínez. Lo importante, que su frase quedó registrada. Con este son 143. ¿Qué importa uno más? A veces mataba por encargo del mismo penal, a veces por gusto, a veces por costumbre, hasta que fue el propio Lecumberri que, cansado de vivir con un monstruo, tomaría una decisión. Deshacerse de él, mandarlo lejos, mandarlo al mar. Islas Marías, donde la tierra termina. 1960 y José Ortiz Muñoz, el sapo, llegó a la colonia penal más temida de México, un lugar de aislamiento absoluto, un encierro rodeado por kilómetros de mar, un sitio donde los hombres eran olvidados. ¿O transformados, quizá? El sapo no lo sabía, pero estaba a punto de encontrarse con el único hombre capaz de derrotarlos sin armas, sin gritos y sin violencia. El padrecito,
un hombre con un pasado oscuro. El sacerdote de la isla tenía un apodo extraño, el Trampitas, pero su historia era incluso más extraña. Se llamaba Juan Manuel Martínez Macías. Nacido en 1900 y en su juventud había sido anticlerical. No solo anticlerical, sino también violento. Se dice que estuvo involucrado en planes contra la iglesia en un intento de explosión en una catedral. Pero algo en su pasado lo quebró. Una crisis tan profunda que lo llevó a huir a Estados Unidos. Allá estudió y se convirtió en sacerdote. Y desde ahí cambió su vida. Cambió su vida para siempre. El sacerdote que pidió ser reo. En 1948 pidió entrar al penal de Islas Marías, pero no como sacerdote visitante, no como autoridad moral. Él pidió entrar como preso, sin privilegios, sin trato especial, comida común, trabajo común y una celda muy común. Un sacerdote que vivía entre reos. Dormía entre reos y además era uno de ellos. ¿Pero por qué? Porque decía que en ese lugar estaban las almas que más necesitaban ser acompañadas. Y tenía un método muy particular, las apuestas. Había aprendido juegos de azar en su juventud y los adoptó para evangelizar. Si él ganaba, el reo tendría que confesarse. Si perdía, casi nunca perdía. Ganaba el 80% de las veces y de ahí se ganó el apodo y el respeto de sus seguidores. El encuentro del monstruo con el padrecito. Y entonces un día sus caminos se cruzaron. El sapo y el padre Trampitas. Nadie sabe cómo empezó. Nadie escuchó sus primeras conversaciones. Nadie vio el momento exacto en el que la bestia cedió. Pero pasó. El sapo confesó todo. Lo que nunca dijo, lo que nunca admitió, lo que nadie logró arrancarle. Hubo lágrimas, hubo silencio, hubo quiebre. El padre Trampitas fue el único hombre en lograr lo imposible. Que el sapo se arrepintiera. Que dejara las armas y que buscara otra vida. Y sí, cuesta creerlo, pero pasó. Pasó en un lugar donde todos habían renunciado a él. El sistema, la sociedad, la esperanza, la calma antes del final. La amistad entre ambos fue profunda, insólita, luminosa, pero también frágil, porque en las Islas Marías las viejas deudas nunca mueren. 1962. El asesinato de El Sapo. Era un día común. El sapo cumplía su guardia habitual, sin armas, sin violencia. Ya no era aquel asesino. Y entonces pasó. Lo rodearon. No aceptaban que un hombre así, manchado de tanta sangre, fuera perdonado. No aceptaban su cambio. No aceptaban su paz. Lo atacaron a machete en mano. Pero el sapo no se defendió. No huyó. No gritó. Dejó que todo se terminara ahí. Se dice que recibió un machetazo por cada muerte que él decía haber cometido. Más de 135. El dolor del padre. El padre Trampitas ya no estaba en la isla. Había sido enviado a otra misión. Pero cuando le avisaron de la muerte de su gran amigo, algo en él se quebró. Rezando por él todos los días y todas las noches, pidiendo por el descanso de su alma. Pidió por su perdón. Hasta 1990. La reunión final. Su última voluntad fue clara. Regresar a las Islas Marías. Volver a ese lugar que había sido su vida durante casi 4 décadas. Pero además, pediría algo más. Ser enterrado junto al sapo. Y así fue. 2 historias opuestas. 2 vidas improbables. 2 tumbas juntas. Una amistad que terminó en la tierra y que muchos dicen que sigue en el silencio del archipiélago. El legado.
Hoy, Islas Marías ya no es un penal. Es un destino turístico, una reserva natural, un museo vivo de historia que marcaron a México. Entre ellas, esta. Una amistad imposible. Un asesino que cambió. Un sacerdote que eligió vivir entre pecadores. Y un final que nadie vio venir. Y si quieres conocer más de nuestro recorrido nocturno por la prisión de máxima seguridad o caminar conmigo entre las tumbas del panteón del archipiélago, entra a mi canal. Ahí hay más historias, hay más misterios. Soy Astrid Manzano y esto es México Oculto.